Saludos mis queridos parcibalianos, se les saluda de manera muy afectuosa. Tuvimos de todo esta semana, de lo bueno y de lo malo. Y acá estamos listos para darle la mirada a las que elegimos como las mejores noticias de la semana, junto con nuestras secciones de siempre. Hablaremos sobre el reciente Pokémon Presents. En nuestra sección 5 y contando, nombraremos algunas películas que son de corte familiar, pero que te ponen a llorar como Magdalena. Daremos nuestro parecer sobre la compra de Warner Bros. Discovery por el estudio Paramount, y en nuestra sección En Contraste veremos algunas de las adaptaciones a cine de Mortal Kombat. Soy Gabo, su anfitrión, y a partir de este momento iniciamos el episodio de hoy de nuestro podcast, y donde te invitamos, como siempre, a suscribirte en todas nuestras redes sociales, dar me gusta, comenta, activa la campanita en todas ellas y comparte nuestro contenido para que lleguemos a más gente. Este podcast llega a ustedes por cortesía de González Barbosa Consultores. En González Barbosa Consultores poseemos los conocimientos, las habilidades y la experiencia comprobada en distintas áreas profesionales, siempre a la disposición de nuestros clientes y sus requerimientos. Somos asesores integrales en servicios tributarios, contables y legales y otros servicios para empresas en actividad comercial o para nuevos emprendimientos. Además, ofrecemos asesoría y acompañamiento en trámites legales para la constitución de nuevas empresas. Ofrecemos servicios legales adaptables a las necesidades de nuestros clientes en las áreas civil, mercantil y tributaria para personas naturales y jurídicas, además de servicios de consultoría, asesoramiento y acompañamiento jurídico. También ofrecemos servicios de asesoría en el área de arquitectura, ingeniería civil y diseño de espacios interiores. Si desea comunicarse con nosotros y obtener más información, puede hacerlo a través de nuestro Instagram @González Barbosa Consultores, nuestro número de WhatsApp o Telegram 0412-933-6431, nuestro correo electrónico gonzalezbarbosaconsultores@gmail.com, y ahora también se puede comunicar a través de nuestra página web www.gbcasociados.com. En González Barbosa Consultores, su tranquilidad es siempre nuestra prioridad. La solución a sus problemas, nuestro objetivo. Vamos a comenzar el primer bloque de noticias hablando de un juego que está próximo a salir, pero que lamentablemente hay gente que se quiere poner en plan de arruinar la fiesta. La próxima entrega de la saga de Capcom, Resident Evil, no ha parado de generar una expectación inmensa y de recibir elogios por todos aquellos que han tenido la oportunidad de probar un adelanto, lo que ha llevado a algunos indeseables a querer aguar la fiesta. Como por desgracia sucede en algunas ocasiones con los títulos más esperados, algunas personas han logrado conseguir el juego antes de tiempo y no han dudado en comenzar a soltar spoilers y a filtrar absolutamente todo. Una manera terrible de estropear las sorpresas, dado que Capcom habría deseado que fueran los aficionados los que las descubrieran por su propia cuenta con el juego en sus manos. Dada la situación tan grave, la compañía ha querido salir a escena para exigir a los filtradores que paren de una vez con esta actitud al solicitar lo siguiente: no publiques ni compartas filtraciones ni spoilers de Resident Evil Requiem. Queremos que todos disfruten al máximo de la historia y la experiencia de juego. Además, ha avisado que su departamento legal está trabajando para eliminar todo el contenido de este tipo que está circulando por la red. Alguien que sabe de buena tinta sobre esto de los spoilers es Hideki Kamiya, quien ya sabemos que no tiene ningún filtro a la hora de expresarse y de decir lo que quiera en su cuenta personal en Twitter/X. En su momento fue el director de Resident Evil 2, con el que vivió una experiencia muy similar e igual de desagradable cuando una revista se dedicó a filtrar todo tipo de información, así que eso le ha llevado a desear lo peor a este tipo de personas. Estoy bastante seguro de que hubo filtraciones de Resident Evil 2 durante las últimas etapas de su desarrollo que se revelaron en una revista semanal. Para su propia satisfacción egoísta, pisotean los sentimientos de los usuarios que esperan con ansias el juego, así como los de los creadores que pusieron todo su esfuerzo en crearlo. Es un acto despreciable que destruye la felicidad de todos, así que merecen morir 10.000 veces. Rezo para que estén malditos y no vuelvan a jugar nunca más. Bastante fuertes las declaraciones del realizador, pero al mismo tiempo se puede comprender, puesto que caramba, invierten tiempo de sus vidas
recursos y cualquier otra cantidad de cosas para que un juego se haga realidad. Y viene gente que se cree dueña del mundo, que son la tapa del frasco, la última película del desierto, como los quieras llamar, y tienen el derecho de filtrar toda la información que quieran sobre los más recientes títulos, y en este caso Resident Evil 9. Entonces, wow, es fuerte, pero y lamentablemente hay gente que se tira de que son eso, la última Pepsi Cola del desierto, y que con esto lo que hacen es dañar las expectativas y arruinarles las sorpresas que incluyeron los realizadores al momento de desarrollar este juego. Entonces es completamente injusto que se hayan hecho estas filtraciones y no queda otra más que abogar porque precisamente, al igual que como lo hizo Capcom, que esos filtradores paren de hacer eso porque están arruinando la sorpresa a quienes todavía no hemos tenido la oportunidad de probar el juego. Nos volvemos a la parte del cine, pero esta vez vamos a hablar de algo que está empezando a tomar forma en cuanto a lo que tiene que ver el universo de James Bond y quién podría ser el próximo representante. Ojo, no hay todavía nada seguro, pero ya hay por ahí detalles que vamos a contar a continuación. Amazon MGM Studios, ahora con control total sobre el destino del espía más famoso del cine, avanza en la construcción de una nueva etapa que ansía renovar, pero claro, sin borrar el pasado. La designación de Denis Villeneuve como director y de Steven Knight nos hace pensar en una mirada autoral, alejada del piloto automático. Aunque el nombre del intérprete principal todavía no está asegurado, los rumores ya delinean un grupo reducido de actores que encajan con la visión del proyecto. En cualquier momento podría hacerle realidad el esperado anuncio. En la lista de aspirantes potenciales compartida por The Scotsman, tenemos intérpretes jóvenes con proyección internacional y actores con trayectorias sólidas en cine y televisión. El nombre que más fuerza ha cobrado en semanas recientes es Jacob Elordi, cuya presencia en películas como Frankenstein y Wuthering Heights lo ha colocado como una opción atractiva para encarnar a un Bond de nueva generación. Callum Turner también se mantiene en la discusión tras varios años rondando el personaje. Su trabajo en producciones como Eternity o Emma lo ha vinculado con un perfil sobrio, cercano a la elegancia clásica que históricamente acompaña al 007. Aaron Taylor Johnson, quien hace tiempo fue señalado como virtual elegido, vuelve a aparecer en la órbita, aunque sin el peso que alguna vez tuvo. Su físico y recorrido en cine de acción siguen siendo factores a su favor. Otros nombres que circulan son Harris Dickinson, Theo James, con una imagen pulida y presencia televisiva reciente, y Leo Sutter, cuyo trabajo en series históricas le ha dado fama internacional. También figuran Anthony Ball, actor de formación teatral y conexión con Steven Knight, así como Jack Lowden, impulsado por el éxito de Caballos Lentos y al que próximamente veremos como el Sr. Darcy en la nueva Pride and Prejudice en Netflix. Jonathan Bailey, famoso por Bridgerton y Wicked, ganó terreno en los últimos meses. Finalmente, Henry Ashton parece ser la adición más reciente a la lista. Conocido por My Lady Jane, en las últimas semanas elevó los números de su fandom gracias a su trabajo como Daeron Targaryen en A Knight of the Seven Kingdoms. Ninguno ha sido confirmado oficialmente. La elección final llegará en cualquier momento. Vayan nombres tan interesantes los que se han barajado por aquí. Pero bueno, como bien lo están diciendo, no hay nada totalmente definido. De nuevo, son nombres interesantes. Y si tuviera que elegir a uno de ellos, yo diría Jonathan Bailey, así como también el caso de Aaron Taylor Johnson y Jacob Elordi. Esos serían mis tres nombres, porque cada uno tiene un punto en particular que podría llevarlo a ser el nuevo agente 007 al servicio secreto de su majestad. Y de nuevo, todos tienen algún punto en cuanto a cine de acción se refiere, así como también tiene la carga de drama que el personaje requiere, especialmente después de la participación de Daniel Craig durante 5 películas consecutivas como el agente 007. Lo dicho, todavía no hay nada asegurado, pero ya veremos quién se encarga de darle forma y cuerpo al agente 007. Y para ir cerrando el primer bloque de noticias, veamos algo relacionado a lo que tiene que ver Xbox y la división de gaming de Microsoft, pues como ya se sabe, se ha nombrado a una nueva presidenta para lo que es la división de videojuegos. Las salidas de Sarah Bond y Phil Spencer son muy notables, pero también ha acaparado muchos titulares
la llegada de Asha Sharma al rol de CEO de Xbox. Antigua trabajadora de la división de inteligencia artificial de Microsoft, no ha tenido la más fácil de las entradas a nivel de opinión pública. No podemos decir que se haya manejado de forma impoluta por su parte y su equipo de comunicación, con hechos como el relativamente fácil de prever sainete que se ha montado con su gamer tag creado hace un mes, o sus palabras en redes sociales afirmando que están escuchando las peticiones de que Xbox vuelva a tener videojuegos exclusivos. A todo esto, ahora se suma la opinión de uno de los padres de la consola original. Seamus Blackley, cofundador de la marca Xbox y diseñador de la primera máquina, habló con el medio GamesBeat sobre los cambios en la que fue su casa hace unos cuantos lustros, y no tarda en soltar frases lapidarias. Satya Nadella ha hecho un número increíble de apuestas e invertido sumas gigantes de dinero y credibilidad en transformar su modelo de negocio hacia la inteligencia artificial. Xbox, como muchos otros negocios que no pertenecen directamente al núcleo de la inteligencia artificial, van a ser terminados. No lo dicen, pero es lo que va a pasar. No se quedan ahí sus declaraciones, ya que personalizan Sharma. Espero que la nueva CEO, Asha Sharma, tenga el trabajo de ser el doctor de paliativos que acompaña a Xbox a morir. Habría sido sorprendente si hubieran puesto a alguien en un rol importante que tuviera pasión por los videojuegos, pasión por un negocio dirigido desde los creativos, porque iría en contra de todo lo demás que está haciendo Microsoft. Sobre las declaraciones de Sharma, en las que decía que no inundará Xbox con basura de la inteligencia artificial y que lo importante son los juegos y los creativos, Blackley es escéptico. O bien quieres creer eso que dice, o bien te das cuenta de que es lo que han dicho todas y cada una de las personas que han llegado a los videojuegos desde otras industrias, probablemente desde antes de que yo llegase a este negocio. Bueno, un panorama bastante incierto. Las palabras de Sharma ciertamente no, por lo menos en mi opinión, dicen mucho, pero al mismo tiempo no dicen nada, principalmente en cuanto a lo que tiene que ver la exclusividad de los videojuegos del universo Xbox. Esto para mí, si bien es cierto que quiere recuperar algunas cosas y habla bien de ella, pero por supuesto, esperando que lo pase del papel al plano real, todavía es algo súper incierto lo que tiene que ver la parte exclusivos, pues desde hace bastante tiempo la marca no está recibiendo títulos que puedan decirse que están hechos en el seno de la industria de la casa Microsoft, y eso los jugadores lo están viendo con bastante recelo, y la prensa ni se diga. Lo cierto es que apenas se está empezando Asha Sharma su gestión en lo que tiene que ver la parte de gaming de Microsoft, y se le desea el mayor de los éxitos, así como también que el Jefe Supremo la ilumine en su paso por esta posición de la empresa. Éxitos de nuevo para Asha Sharma. Hemos terminado con el primer bloque de noticias y nos vamos a nuestra sección 5 y contando. En el mundo del cine hay trabajos que son para todos los gustos. Hablamos de que nos podemos encontrar con historias que tienen la temática más adulta al punto de que pueden destrozarte por dentro y romper en lágrimas, hasta esa película que está dirigida a todo público y que hace exactamente lo mismo que dijimos hace unos instantes, destrozarte por dentro hasta que rompas en lágrimas. Animales antropomórficos dibujados a mano o por computadora que quedaron hermosos en situaciones lacrimógenas, criaturas de fantasía como elfos, hipogrifos, marcianos de otros planetas, etc., presentes en este tipo de historias. Los hay en muchas películas familiares, tanto los primeros como los segundos. Y está claro que no son absolutamente todas las cintas de corte familiar que logran esto, pero sí que hay que hacer mención que las que uno ve que son muy bonitas y provocan ese efecto, hacen que más de uno se pregunte, ¿en serio esto es una película familiar? Para este conteo no tendremos miramientos sobre si es una producción animada o con actores de carne y hueso, sino eso, que sean cintas para todo público que nos han hecho derramar un mar de lágrimas. Advertimos de que diremos algunos detalles de la trama de estas películas, por lo que toca activar la alerta de spoiler con todas ellas. Cuéntanos en los comentarios cuáles son esas películas de corte familiar que te hacen llorar. Lagrimómetro listo. Producciones seleccionadas también. Vamos entonces a darle curso a este listado. Así que ponte cómodo, toma un pañuelo por si las dudas y corre película.
estudio Walt Disney Animation y Pixar van a aparecer en más de una ocasión durante este conteo, y este arranca por acá con Dumbo, la película de 1941 que solamente requirió de 63 minutos para convertirse en clásico y en leyenda. Es un más que claro comentario social hacia el hecho de que porque una persona no se vea como el resto, no existe ningún motivo para maltratarla, como es el caso de nuestro bebé elefante, quien es acosado constantemente por el tamaño descomunal de sus orejas. Un trabajo de animación que lograría trascender precisamente por su animación. Basta recordar la escena de los elefantes rosas, sus canciones y sus entrañables personajes. ¡Nadie nos detendrá! ¡Woo! El simple hecho de que por proteger a Dumbo de unos niños que lo estaban molestando, Jumbo sea encerrada y el elefantito vea a su mamá encerrada y no pueda estar con ella, es motivo suficiente para derramar unas lágrimas. Entre eso y que después, al final de la película, vuelve a los brazos de su mamá mientras vuela con los cuervos que lo ayudaron a volar, son razones para que nos volvamos, como dijimos al inicio, un mar de lágrimas. Seguimos retrocediendo en el tiempo, pero ahora nos vamos al año 1939, con el primer largometraje a color de la historia del cine. Nos referimos a The Wizard of Oz, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por, entre otros, Judy Garland, Ray Walker, Margaret Hamilton y Burt Lahr. Nos cuenta la historia de Dorothy, a quien un tornado que azotó Kansas se la lleva por los aires junto con su casa y su perro Toto, y caen en la tierra de Oz. La niña descubre, a través de Glinda, que eliminó sin querer a la malvada bruja del este, ocasionando la ira de su hermana, la malvada bruja del oeste. Luego, Glinda le explica que debe irse por el camino amarillo hasta llegar a donde se encuentra el mago que da nombre a la película y le pueda conceder un deseo, encontrando en el camino a un espantapájaros que sueña con tener un cerebro, un hombre de hojalata que desea un corazón y un león que desea ser valiente. Detrás de esos hermosos colores y escenarios se esconde una maravillosa historia de crecimiento, pues nuestra protagonista pasa por varias cosas que la llevan a aprender y, por ende, crecer. Y de la misma forma ocurre con sus amigos. Además, la película encierra un par de momentos donde, como dijimos, será conveniente tener un pañuelo a la mano. Pues por sí solo, el momento en que Dorothy está por irse de vuelta a Kansas con el mago en globo y pierde el viaje, y después descubrir que con las zapatillas podía volver y despedirse del hombre de hojalata, el espantapájaros y el león, son momentos en los que sentirás que tu corazón se quiebra por dentro como quien arroja un bate contra una ventana. Nos quedamos con películas en live action, pero avanzamos un poco hasta llegar al año 1946. En concreto, vamos a mencionar a la maravillosa It's a Wonderful Life, la cinta protagonizada por James Stewart y dirigida por Frank Capra, quien se queda con el tercer lugar de este conteo. Acá tenemos una cinta ideal para ver en Navidad que nos deja la maravillosa lección de que una simple acción puede cambiar la vida de una o más personas para bien o para mal. Stewart interpreta a George Bailey, quien tras perder una fuerte cantidad de dinero considera seriamente quitarse la vida, por lo que se le aparece un ángel de nombre Clarence que le muestra cómo sería el mundo si este no hubiese existido. La enseñanza que mencionamos hace un momento viene acompañada de una escena donde, tras George agradecer que aún está vivo y con sus seres queridos reconociéndolo, comienzan a llegar todas las personas que ayudó durante la película con una cantidad de dinero que supera lo que él había perdido a manos del señor Henry Potter. Dicha escena, además, nos deja otra enseñanza como lo es la importancia de tener amigos y gente que te quiere. Hermosa, sencillamente hermosa. Regresamos a las películas de animación y quien se lleva el segundo lugar de este conteo es la tercera producción de la franquicia Toy Story. Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla de juguetes regresaron en 2010 en una cinta en la que Andy ha crecido y ya le toca ir a la universidad a estudiar, llevando a que nuestro vaquero y el resto de juguetes se pregunten qué va a hacer de ellos. Y por un error cometido por la mamá de Andy, estos van a parar a Sunnyside, una guardería que es dirigida por un oso de peluche apodado Lotso. Son recibidos por otros juguetes,
pero luego descubren que Lotso los ha puesto en el salón con niños estudiando en el primer nivel de kinder y terminan siendo tratados muy bruscamente. En el caso concreto de esta tercera parte de la franquicia, el momento donde nos volvimos no un mar, sino una catarata de lágrimas, se encuentra al final de la película, pues una vez que Andy va a la casa de Bonnie a entregarle sus juguetes, este se los va presentando uno a uno. De repente, la niña mira dentro de la caja y encuentra a Woody. Andy lo mira extrañado, Bonnie repite una de las frases del vaquero y después este, con cierto pesar, se lo entrega a la nenita. Estos comienzan a jugar con los juguetes recién donados y con los que Bonnie ya tenía en el jardín de su casa. Luego Andy se va para la universidad y Woody y el resto de la pandilla se quedan en la puerta. En toda esta secuencia de acontecimientos, la música del legendario Randy Newman hace de la suya, cerrando de manera fantástica un trabajo que se volvió inolvidable. La reconocida banda Maná dice en el coro de su tema Te lloré un río, la línea Ahora llórame un mar. Pues si de esta E.T. the Extraterrestrial hablamos, no me hace llorar un mar, sino un océano de lágrimas. Pues esta producción dirigida por Steven Spielberg, mi primera experiencia en el cine en toda mi vida, es, hasta el momento, la película que más me ha hecho romper en lágrimas en ella. Y es además la que encabeza este conteo. Aunque debo matizar sobre este último punto, pues las lágrimas no las derramé de niño, sino estando ya en mis 20s. Nos cuenta la historia de Elliot, un niño que vive con su mamá y sus hermanos tras el abandono de su padre. En su comunidad se encuentra una nave espacial que está explorando los alrededores y recolectando muestras terrestres, pero son interrumpidos por un grupo de personas que los están buscando. Muchos de estos marcianos logran escapar, pero uno de ellos se queda por error. Nuestro pequeño y cabezón amigo de otro planeta llega a la casa de Elliot y ambos comienzan a desarrollar una conexión que va más allá de que hacen buenas migas y crean momentos. Esta es la película con más momentos que son capaces de quebrarlo a uno como espectador, como la escena donde tienen a E.T. en la sala de operaciones con el niño gritando que lo están matando, Elliot llorándole una vez que lo ponen en la cámara frigorífica antes de que éste se dé cuenta que su amigo está vivo, y por supuesto la escena donde la nave regresa por E.T. y están el niño y el marciano despidiéndose. Al momento de redactar estas líneas para la realización de este conteo, en específico para esta película, tuve más de un momento donde dije, tengo una basurita en el ojo. Es que Spielberg la rompió de una forma increíble con esta cinta en 1982 y la sigue rompiendo a día de hoy. Bien, vamos a saltar al segundo bloque de noticias y vamos a arrancar con una que lamentablemente nos duele muchísimo saber de ella y más sobre el tema del que vamos a hablar a continuación. Será en este mes de marzo cuando digamos adiós para siempre a Bluepoint Games, la desarrolladora de PlayStation Studios que se especializó en crear remasterizaciones y remakes de las grandes leyendas de la compañía. Con un buen historial a sus espaldas, parecía que traer de vuelta Bloodborne con una puesta a punto era lo más apropiado y así se propuso. Tal y como recogen en Bloomberg, tras no salir adelante el proyecto de un juego como servicio de God of War, el estudio propuso un remake de Yarnan a principios de 2025. Las fuentes consultadas por el medio señalan que desde Sony hicieron los cálculos necesarios para determinar que la producción tenía sentido en términos económicos, pero fue From Software la que se negó rotundamente a que sucediera. Ahora bien, la información no desvela por qué exactamente la empresa japonesa se opondría a lo que apunta a ser una máquina de fabricar dinero. En el pasado ya se ha hablado del escenario de un remake o remaster de Bloodborne, lo cual fue abordado por Shuhei Yoshida, el que fuera uno de los máximos responsables de PlayStation. Según él, lo más probable es que Hidetaka Miyazaki, presidente de From Software, estaba interesado en remasterizar el juego clásico, aunque estaba demasiado ocupado para hacerlo él mismo y no quiere que nadie más lo toque. Puede que ese sea el punto crítico por el cual no está dispuesto a pasar Miyazaki, si bien en el pasado Bluepoint ya realizó el remake de Demon's Souls. Con todo, los empleados propusieron más alternativas tras el rechazo, como una versión actualizada para Shadow of the Colossus y un spin-off de Ghost of Tsushima, pero nada recibió la luz verde por parte de Sony.
Tras un año en el que no se discernía un rumbo adecuado para Bluepoint y con el anuncio del remake de la trilogía de God of War, los nervios en el estudio comenzaron a florecer. Pues vaya, es una verdadera lástima que por Miyazaki no se pueda contar por el momento con un remake de un juego como lo es Bloodborne. Sabemos que es un juego muy exitoso, que además tiene una jugabilidad increíble, así como también un estupendo apartado gráfico que se plasma a la perfección en cuanto a la parte artística, diseños de personajes, escenarios, etc. Pero bueno, hasta el momento no vamos a tener algo en el corto plazo. Es, como dije, una verdadera lástima, pues como dije, primero por la idea que se planteó desde Bluepoint Games rehacer el juego, pero ya después nos encontraríamos con que sea muy probablemente Miyazaki el que esté en contra de hacer este trabajo, o mejor dicho, encargarle el trabajo a Bluepoint, sabiendo que vienen de hacer varios juegos en seguidilla que han sido un éxito cuando de remakes se trata. Lo cierto es que lamentablemente no tenemos ese trabajo por el momento, no hay ninguna noticia, no hay ningún anuncio y no queda otra más que jugarlo en la máquina en la que fue diseñado originalmente. Para la noticia que tiene que ver con cine a continuación, simplemente voy a decir como dicen por allí, paren todo, pues ya tenemos información relacionada con la compra de Warner Bros. Discovery, ya tenemos una sentencia definitiva al respecto. El consejo de Warner Bros. Discovery comunicó hoy que consideraba la nueva propuesta de Paramount como superior a la de Netflix, lo que activó el mecanismo contractual que otorgaba a la plataforma 4 días hábiles para igualar o mejorar los términos. Además del incremento por acción, Paramount se comprometió a pagar la penalización de $2.800 millones que Warner Bros. Discovery debía a Netflix en caso de cancelar el acuerdo previo. También ofreció una cláusula de $7.000 millones si la fusión no obtiene aprobación regulatoria. Con esta estructura, la oferta elevó el precio y redujo la incertidumbre financiera para el consejo de Warner. Aunque Netflix tenía la opción de responder, eligió no hacerlo. En un comunicado firmado por sus co-CEOs Ted Sarandos y Greg Peters, la compañía confirmó su retiro del proceso. La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con una vía clara hacia la aprobación regulatoria, señalaron. Acto seguido, explicaron la decisión. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no resulta financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance. En otra declaración previa, sostuvo que el periodo de 7 días concedido a Warner Bros. Discovery para reabrir conversaciones con Paramount buscaba dar completa seguridad y certeza a los accionistas. Con esta decisión, las acciones de Netflix subieron alrededor de 10% en operaciones posteriores al cierre, mientras que Paramount avanzó 5%. En contraste, los títulos de Warner Bros. Discovery registraron una ligera caída. Con su salida, Netflix establece que el acuerdo era deseable bajo ciertas condiciones, pero no imprescindible. Creemos que habríamos sido buenos custodios de las marcas icónicas de Warner Bros. Y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento, además de preservar y crear más empleos de producción en Estados Unidos. Pero esta transacción sería bueno tenerla al precio adecuado, no un imprescindible a cualquier precio. Pues bien, ya esta novela, por llamarla de alguna forma, ha terminado y pues ya es oficial que Paramount Skydance se queda con el estudio Warner. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues lo mismo que hemos venido diciendo desde hace un tiempo para acá, desde el momento en que comenzamos a hablar la noticia de la venta del estudio Warner Bros. Discovery. Este era un paso que lamentablemente Warner no tuvo otra opción para sí, pues lamentablemente, producto de las malas decisiones que fueron tomando tanto a nivel de películas como de videojuegos, se llegó a este punto y al final Paramount Skydance es quien se lleva el estudio y todas sus propiedades, tanto en cine como en videojuegos. ¿Cuáles son esas malas decisiones de las que estamos hablando? En cine, cosas como por ejemplo el desordenado universo expandido de DC que trajo resultados inconsistentes, quedando únicamente como los mejores trabajos
la película de Wonder Woman de 2017, así como también un super trabajo como lo fue Zack Snyder's Justice League. Fueron los mejores trabajos que se pudieron hacer mientras este universo estuvo en pie. Sin embargo, la mayoría de sus trabajos, como ya lo dijimos, incluyendo películas de Zack Snyder como Man of Steel y Batman vs. Superman Dawn of Justice, fueron los trabajos que lamentablemente llevaron a que la compañía fuera hilvanando en el mal sentido una mala decisión tras otra. Y en el mercado de los videojuegos está el asuntito de títulos como Suicide Squad, Kill the Justice League, que trajeron más pérdidas que ganancias a la división de juegos de Warner Brothers. Lo cierto es que ahora Paramount tiene todo este conglomerado en sus manos. Ya más pronto que tarde se hará la fusión, se tomarán las primeras decisiones en cuanto a estos dos mercados que tiene el estudio, y veremos cómo se maneja todo bajo el esquema de Paramount. Por lo demás, éxitos a los directivos de Paramount Skydance en cuanto a lo que tiene que ver la adquisición del estudio Warner y las decisiones que tomen en el seno de este. Finalmente vamos a hablar de algo que se dio durante la semana pasada, como lo fue el Pokémon Presents. A ver, ¿cómo decirlo de una forma que se me pueda comprender qué me pareció al respecto esta transmisión? Me pareció un café bastante descafeinado. Tuvieron sus anuncios, es verdad. Durante los 24 minutos 44 segundos que este duró, hubo cosas chéveres, pero lamentablemente, desde mi punto de vista, fueron pocas. Hubo anuncios relacionados en cuanto a torneos internacionales, también todo lo relacionado al juego de cartas, tanto en físico como en la versión Pocket que se ha lanzado para celulares desde hace un tiempo para acá. Anuncios también de actualizaciones para este y otros juegos del universo Pokémon. Pero, como dije, si se sintió descafeinado es porque lamentablemente me pareció que dijeron muchísimas cosas, pero al mismo tiempo no me dijeron absolutamente nada. Y he sabido que muchísimas personas se han sentido también al respecto, así como lo estamos manifestando por acá. Pero si de los anuncios chéveres tenemos que hablar, pues nada, aquí podemos decir que hubo varios que realmente nos gustaron. Y entre ellos debemos decir que uno de los primeros anuncios que nos gustaron fue el de Pokémon XD para la consola virtual, mismo que viene de tener un éxito en su día en Nintendo GameCube, y pues que ya más bien era hora de que entrara dentro del catálogo de la consola virtual, más la expansión para Nintendo 64 y otras consolas. Por otra parte, otro de los anuncios que también nos gustó muchísimo fue el de Pokémon Fire Red y Leaf Green, y donde, si bien es cierto que hubo cierta controversia en cuanto al precio, también lo es que ha recibido el beneplácito de mucha gente de la comunidad, así como también de la prensa. Sí, es verdad, el precio puede ser algo prohibitivo para algunos, pero ciertamente es uno que da gusto volver a ver entre nosotros. Otro de los títulos que también nos gustó bastante fue el Pokémon Champions, que me gustó bastante el hecho de que va a estar no solamente para Nintendo Switch, sino también para celulares, creando ese crossplay que va a venir chéverísimo, y así poder enfrentarte a gente no solamente de tu país, sino en otras localidades del mundo. De igual forma, también nos agradó lo que presentaron en cuanto a Pocopia, el par de Pokémon que aparecieron durante el anuncio y sus respectivas características, así como también los nuevos poderes de Ditto a medida que este va evolucionando. Todo eso y más lo tendremos a nuestro alcance a partir del 5 de este mes. Y finalmente, Pokémon Viento y Ola, como se le llamó durante el directo, fue un anuncio de un juego que tiene toda la pinta de ser refrescante en cuanto a mecánicas, pero que, por el amor de Dios, me preocupa muchísimo ese apartado gráfico. Quiero volver a tener fe, quiero volver a creer que van a trabajar a fondo en cuanto a ese punto,
y que no se va a quedar de esa manera. Pero bueno, es lo que se presentó por el momento. El juego no va a estar disponible sino hasta 2027, sin una fecha anunciada. Y como lo dije, o sea, se le tiene bastante fe en cuanto a lo que se presentó en el anuncio. Por lo demás, como dije, un Pokémon Direct bastante descafeinado para mi gusto, pero que tuvo algunas cositas como las que mencionamos de ejemplo. Finalizado este bloque de noticias, nos vamos con nuestra sección En Contraste, y hoy nos enfocaremos en adaptaciones de videojuegos, en concreto de una reconocida saga de videojuegos de pelea que ha ganado adeptos desde la década de los 90, cuando el primer título fue lanzado en los arcades con toda su sangre, violencia y fatalities, causando furor en la comunidad y que unos cuantos peguen unos gritos también. Este juego llegó a las videoconsolas de aquellos años, pero fue su segunda parte la que terminaría de hacer que calara hondo en los gamers. Por supuesto, hablamos de Mortal Kombat, el cual contó con gráficos digitalizados para darle más realismo a los combates, y los mismos fueron celebrados. El juego llegó a alcanzar un alto nivel de popularidad, y esto llevó a que el estudio New Line Cinema lanzara en 1995 una adaptación dirigida por Paul W.S. Anderson. Sí, ese Paul Anderson, no el director de obras maravillosas del cine. Y una secuela en 1997 dirigida por John R. Leonetti. Una tuvo un poquito más de buena fortuna que la otra, pero eso lo veremos en un momento, pues también toca poner en esta ecuación al regreso de la franquicia a los cines con la película de 2021 que contó con Simon McQuoid en la dirección. Es cierto, nombramos 3 adaptaciones del videojuego, pero solamente tocaremos 2, no se preocupen. Con esta base entre manos, ponte cómodo y corre película. Uno de los pocos elementos que hizo que funcionara la primera adaptación de los videojuegos en 1995 fue añadido para que trabajara en la adaptación lanzada en 2021, y fue a Lawrence Kasanoff quien hizo de productor ejecutivo para que aportara su experiencia con las 2 primeras películas en esta ocasión, que estaba siendo llevado el juego a esta década. Si en mi opinión esta película no fue excelente, es porque sentí fuera de lugar al personaje de Cole Young, el cual fue interpretado por Louis Tan. Repito, no es malo, simplemente está fuera de lugar, no se siente como que forme parte de la rica mitología de los videojuegos, así como que luce como una especie de Alice de las adaptaciones cinematográficas de Resident Evil en versión masculina. Por lo demás, es una película competente, explora en buena manera las mitologías de los personajes que son muy conocidos en la franquicia, como Liu Kang, Kung Lao, Sonya Blade, Kano y Hanzo Hasashi / Scorpion, mismo que interpreta el reconocido actor Hiroyuki Sanada. Y afortunadamente, el resto del elenco tampoco desluce, además de que hubo mejor trabajo, no solamente de escritura, sino también de efectos visuales, donde se nota que aprendieron de los errores cometidos a nivel técnico y tengamos una cinta superior en este aspecto. Tenemos un trabajo que, como mínimo, podemos disfrutar sin que exista temor alguno de haber comprado la entrada. Reivindicada en el cine, la saga creada por Ed Boon y John Tobias. Como dijimos, nombramos 3 películas al inicio de la sección, pero solamente nombraremos 2. Acá aprovechamos la ocasión para decir que la primera adaptación del videojuego de peleas tuvo su encanto como para poder pasar el rato viéndola con cotufas y refresco en las manos, además de que las actuaciones de Christopher Lambert como Raiden y el recientemente fallecido Hiroyuki Tagawa en el papel de Shang Tsung dieron un añadido que la hizo más interesante. Desafortunadamente, en 1997, todos esos pocos detalles que hicieron que la gente fuera en masa a verla, los tiraron a la basura con Mortal Kombat Annihilation. Las prisas del estudio por continuar el éxito de la primera, además de que entrara dinero a las arcas de este, le pasaron factura. Un libreto escrito por Oren Uziel, Greg Russo y Dave Callahan, en donde hay un casi nulo desarrollo de personajes, y por cierto, también tiene diálogos que rayan en lo ridículo, eso también tenía que decirlo, además de una premisa que es desarrollada tan pobremente como los personajes,
y donde la película se siente como si fue hecha más para mostrar escenas de peleas en la gran pantalla, así como algunos de los movimientos especiales y fatalities de los personajes. Y por si fuera poco, los efectos visuales fueron un punto en el que la película fue más criticada negativamente, ya que se notaba a leguas que estuvieron hechos a las carreras, cosa que admitiría una persona del equipo de efectos visuales que trabajó en ella, así como la presión del estudio de la que hablamos anteriormente. Queda esperar unos meses para que podamos presenciar si la secuela de la película de 2021 está a su nivel, la supera o cae en una posición peor que la que acabamos de nombrar. Hasta aquí el episodio de nuestro podcast. Te damos las gracias por llegar hasta el final de este. Y si te gustó, comenta, dale me gusta, compártelo y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuevo contenido. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de El Mundo de Parzival Podcast. Hasta entonces y Excelsior.